Amadas hermanas, hermanos, soy la reverenda Loida Sardiñas, presbítera de la Iglesia Episcopal Anglicana en la Diócesis de Colombia. Quisiera compartir con ustedes algunas ideas sobre el ministerio ordenado femenino dentro de la comunión anglicana, un poco de historia, pero también de su actualidad y las bases, digamos, escriturarias, de tradición, antropológicas que llevaron a esta decisión. Muchos han afirmado que la ordenación femenina fue la decisión más audaz, más valiente, asumida dentro de la tradición anglicana en toda su historia, ¿verdad? Y esta tradición inició apenas hace medio siglo, en la década de los años 70. Ya desde finales del siglo XIX, 1889, existía la orden de las diaconisas, que eran mujeres consagradas que realizaban diferentes servicios en la iglesia. En 1922, un grupo de estas mujeres de la orden de las diaconisas presentaron una moción oficial para solicitar licencias del ejercicio presbiteral. Sin embargo, esta moción fracasó. No es hasta la fecha de 1941 en Hong Kong, en el contexto de la guerra con Japón, que fue ordenada finalmente como diácona inicialmente. Florence Littimoy fue ordenada en Hong Kong por el obispo Ronald Hall del sínodo de Hong Kong en Macao, y el contexto de guerra implicaba que ningún sacerdote podía viajar libremente a estos territorios que habían sido ocupados por las tropas japonesas, ¿no? Entonces se dificultaba administrar los sacramentos, la Eucaristía, ¿no? Littimoy asumió ese compromiso de visitar aquellos lugares más alejados. 3 años más tarde, en 1944, esta mujer china de Hong Kong fue ordenada presbítera, inicialmente también por esta necesidad de investirla de una potestad para consagrar también los elementos de la Eucaristía y poder llevarla a los lugares de ocupación. Sin embargo, en el 1946, 2 años más tarde, por la controversia que despertó, se le retiró la licencia sacerdotal para disipar un poco las disputas, ¿no? Sin embargo, sí, el debate se mantuvo, incluso se acrecentó. Un momento crucial de la iglesia, además de la ordenación de la presbítera Littimoy, fue ya en Houston, Texas, la ordenación de las llamadas las 11 de Filadelfia, ¿no? Hay una convención general de la Iglesia Episcopal de los Estados Unidos, 1970, se define, se aprueba oficialmente la ordenación diaconal de mujeres, y esto implicó lo que tradicionalmente se ha llamado la igualdad de condiciones, es decir, que una vez que se aprueba la ordenación diaconal es muy difícil que no haya suficientes criterios, ¿verdad?, para adelantar la ordenación presbiteral y episcopal. Entonces inicia en esta década de los 70 toda una amplia discusión, un debate al respecto. 1971, entonces sí, ya se presenta ante la Cámara de los Obispos el tema de la ordenación sacerdotal de mujeres, se generaliza la discusión, de manera que en esta década, 1974, 11 mujeres diáconas fueron ordenadas presbíteras. Fueron 4 obispos ante una congregación en Filadelfia, de ahí el nombre de las 11 de Filadelfia. Obviamente la Cámara de los Obispos
definió que esta ordenación era contraria a los cánones, al canon eclesiástico, por tanto fue invalidada, pero estas mujeres siguieron el ejercicio de sus ministerios en las comunidades que la habían, digamos, apoyado, validado este ministerio con reconocimiento, ¿verdad? La fecha siguiente sería en el 76 la aprobación por el Sínodo General de la Iglesia Anglicana de Canadá de la ordenación de mujeres al sacerdocio. Entonces, bueno, ya el país vecino, ¿verdad?, de Episcopal Church ya implicaba también un mayor desafío para la iglesia norteamericana. De tal manera, tras muchísimos debates, se aprueba finalmente en 1976 la ordenación presbiteral de mujeres. Estas 15 pioneras en ese entonces, sumada 4 a las 11 de Filadelfia, pudieron seguir ejerciendo su ministerio sin necesidad de volver a ordenarse, ¿verdad? Obviamente cada vez hay más mujeres que hacemos parte del ministerio ordenado, diaconal y presbiteral, no solo en Norteamérica, en toda América Latina. Nuestra 9ª provincia es ejemplo de ello, la presencia de nosotras mujeres presbíteras ejerciendo un ministerio de todo tipo, abierto, sin presiones, ¿verdad?, sin discriminación. La primera mujer obispo ordenada en la iglesia episcopal ya fue, bueno, prácticamente llegando la década de los 90, 1989, en Massachusetts, y fue la obispa Barbara Harris. La iglesia de Inglaterra, por otra parte, fue un poco más retardataria en la aprobación. Se autorizó la ordenación de mujeres al presbiterado en el 92 y hasta 1994 no se inició la ordenación de mujeres. Sin embargo, bueno, hay una gran historia, digamos, de cómo este movimiento fue creciendo, cada vez más mujeres ordenadas en Canadá, Polinesia, Australia, Escocia, Irlanda, Inglaterra, en fin, en muchos lugares han sido ordenadas incluso obispos, y la primera mujer ya primada de la iglesia episcopal, Catherine Shorey, fue nombrada apenas en el 2006. En la actualidad, pues tenemos también toda esta diversidad y el gran espectro del anglicanismo y de la episcopalidad que nos caracteriza. Es decir, hay provincias de la comunión anglicana que ordenan mujeres en esta triple dimensión, como diáconas, presbíteras y obispas, pero también tenemos otras provincias que no han aprobado la ordenación de mujeres como obispos, otras solo ordenan diáconos, ¿verdad? En fin, hace unos 7 años todavía había 7 provincias que no ordenaban mujeres en ningún ministerio. Esto es llamativo, pero sí vale la pena anotar, ¿verdad?, que aún 50 años después de este proceso, hay en las iglesias, sobre todo las europeas, se brinda apoyo pastoral, apoyo terapéutico, incluso a anglicanos y anglicanas que no aceptan o no han podido superar el hecho de la presencia de mujeres sacerdotes. Es interesante que ya en el último encuentro, en la actualidad, en la comunión anglicana de encuentro de los obispos, se encontraron 97 obispas mujeres, ¿verdad?, de un total de unos 650 obispos. ¿No? Cómo ha ido creciendo este
este número, esta presencia hermosa de la mujer en el ministerio ordenado. ¿Cuáles son algunos de los criterios teológicos que nosotras afirmamos, ¿no? Para poder comprender esos principios y fundamentos que sustentan no solo la vocación y el llamado al ejercicio ministerial, sino la ministerialidad misma de la mujer en la iglesia. Bueno, en primer lugar, son criterios escriturarios, ¿no? Recordemos nosotros la presencia de Febe, una diácona de la iglesia de Cencreas, ¿verdad? Esto lo encontramos en Romanos 16, pero también hay una larga lista de mujeres servidoras, mujeres con cargos de responsabilidad en esa iglesia primitiva, en las primeras comunidades cristianas. Prisca o Priscila, Junia, María, Trifosa, Pérside, Julia, ¿verdad? En 1 de Timoteo 3, hay una apreciación del apóstol San Pablo que llama la atención sobre algunos criterios del comportamiento y del discernimiento del ejercicio del diaconado, tanto de hombres como mujeres. Entonces, sí, textos claves del ministerio femenino son también los evangelios, ¿no? Cómo encontramos mujeres como apóstolas de la resurrección, por supuesto la presencia de María de Magdala, la gran apóstola de los apóstoles, las primeras receptoras, por supuesto, del mensaje del Cristo vivo, del Cristo resucitado, ¿no? Pero también las compañeras de Jesús, las discípulas, por supuesto, en Hechos de los Apóstoles están presentes las mujeres a la espera de Pentecostés con los 11, hay lideresas, hay teólogas. Priscila, por ejemplo, es una teóloga, las hijas de Felipe, que son consideradas profetas, Febe, la diaconisa. Las mujeres van a estar muy presentes en la iglesia, orando, profetizando y trabajando, ¿no? A la par de los hombres. San Pablo en Filipenses 4:2 habla de Síntiche y Eudolia, dos mujeres que han trabajado, dice él, conmigo en el Evangelio. Pero por supuesto, si nosotros pensamos en el texto maravilloso de Gálatas 3:26, donde ya no hay hombre ni mujer, esclavo ni libre, judío ni griego, pues entenderemos más el contexto en el cual el cristianismo se hace verdaderamente universal. Este carácter imprime, ¿verdad?, al ministerio sacerdotal femenino una gran fuerza. Hay, por supuesto, también otro tipo de argumentos o criterios teológicos de tipo histórico, la presencia de evidencias arqueológicas y epigráficas también sobre obispas como Teodora, por ejemplo. Hay criterios de tipo antropológico, es decir, de la igual dignidad entre hombres y mujeres en el mismo grado. Si nosotros pensamos cómo redefinir lo masculino y lo femenino, pues tenemos que partir de esa idéntica dignidad. Criterios también eclesiológicos, ¿no?, y de tradición. Tomemos en cuenta que en la iglesia, por muchos años, la Edad Media fue una infravaloración o una valoración insuficiente de las mujeres, ¿verdad? Sencillamente no se les reconoció esa valía como parte bautizadas, partes del pueblo de Dios, ¿no? Si nosotros pensamos también en la tradición, muchas personas aluden, ¿verdad? Bueno, Cristo como hombre, ¿no?, y el ejercicio de la Eucaristía, del ministerio eucarístico in persona Christi, ¿no? Lo que fue entendido también como la necesidad de involucrar únicamente a el género masculino en el sacerdocio. Ahora, esta dimensión de la representación ontológica y de género
sería un reduccionismo, ¿verdad? Y plantea la cuestión de si la representación, el actuar, el ejercer el ministerio in persona Christi, implica también o requiere esa masculinidad como atributo ontológico. Y este ha sido uno de los planteamientos de los detractores de la ordenación femenina. Ahora, eso evade el problema de la complejidad de los límites históricos de la encarnación del Verbo del Hijo de Dios en género masculino. A todas luces esto tendría, por el contexto patriarcal judeocristiano, ¿verdad?, evita entender o no se asume suficientemente esos límites históricos, contextuales, culturales, religiosos de la encarnación del Verbo. Creo que este argumento ontológico ya ha sido superado. En todo caso, para ir terminando, hay un documento muy hermoso de la ARSIC, de la Comisión Conjunta Anglicano-Católico-Romano, que dice, y voy a leer una parte importante, nuestra iglesia está de acuerdo en que ningún individuo tiene un derecho inherente a ser ordenado sacerdote. Sin embargo, la exclusión a priori de la mitad del género humano, de las mujeres en este ministerio, tendría que justificarse con argumentos convincentes, ya que en la actualidad se reconoce ampliamente que las mujeres son capaces de ejercer el liderazgo eclesial. Fin de la cita. Entonces, esta es una invitación a seguir profundizando en estos temas. Por supuesto, las mujeres en la iglesia nuestra, tenemos 5 presbíteras ordenadas, diaconisas también, y han ayudado, han colaborado en humanizar el ministerio en la iglesia. Algunos dicen que las mujeres suavizamos ese estilo exclusivamente masculino del ministerio del orden, ¿verdad? Pero sí, lo cierto es que se han multiplicado formas diversas de ejercer este liderazgo colaborativo entre hombres y mujeres, ¿verdad? Algunas presbíteras y diáconas pues también son mucho más sensibles, por ejemplo, en la iglesia de los Estados Unidos, de Episcopal Church, en comprender la situación de las poblaciones más vulnerables, los migrantes, los desplazados, las poblaciones afrodescendientes, poblaciones latinas, en fin. Entonces también una frase muy bonita de la obispa Chori decía: las mujeres en sus sermones aportan una mayor humanidad y sensibilidad en sus meditaciones. Bueno, fin de la cita. En fin, aunque siga habiendo problemas de exclusión de las mujeres, no solo del ministerio sacerdotal, sino en general de los ministerios eclesiales, pues se trata de como hermanos y hermanas, laicos, laicas, clérigos, hombres y mujeres seguir trabajando para que las mujeres realmente podamos encontrar ese lugar y ser respetadas en igualdad de derechos. Nuestra iglesia pues trabaja también, nuestra diócesis en Colombia, por esa equidad. Que Dios les bendiga, que Dios siga acompañando a nuestra iglesia, a nuestro obispo, a nuestros hermanos y hermanas clérigos y a toda la feligresía en este discernimiento y caminar eclesial. Amén.